Hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio de Luz para tu alma. Hoy estamos en un lugar mágico, lleno de magia, aquí en la laguna ancestral Huaytipán, donde estamos disfrutando todos mejor dicho, de un fin de semana maravilloso. Y hoy vamos a intercambiar todos los papeles. Aleja va a ser la entrevistada y yo te voy a entrevistar, mujer. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Bueno, yo encantadísima de poder estar aquí, de poder ser yo la que en este momento cuente esta historia. Qué gratificante es poder sentarme una vez más a tu lado. Ustedes no saben lo que acaba de pasar detrás de cámaras de este episodio. Normalmente cuando está la manada suceden muchas cosas, ¿no? Y vale la pena recordar que no somos solo Sergio y Aleja, sino que detrás de esta cámara que ustedes están viendo aquí, a la cual están ustedes observando, pueden ver tres hermosos chiquitines acompañándonos, estando pendientes de la cámara, también estando en Todo silencio. nuestro equipo de producción, Juan José, Julieta y Gaby. Y Gaby, Entonces un entonces, aplauso para un ellos. Muchas aplauso gracias, muchas y gracias. agradecimiento a estos chiquitines que amamos mucho, que también nos hacen salir unas canitas, porque antes de grabar también hubo que sentarlos a todos y decirles vamos a estarnos quietos un momentito. Así que vale la pena siempre recordarles que somos padres los dos y que también tenemos una gran responsabilidad. Estar presentes en todo momento, estar con ellos jugando, pero también estar trabajando, también estar compartiendo la vida de los dos. Creo que el poco tiempo es el que compartimos tú y yo, ¿verdad? Sí, tenemos que sacar ese tiempo que es importante para nosotros. Así es, pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, yo voy a Bueno, quedarme yo callada. soy el que hago aquí las preguntas, mujer. Bueno, de verdad que muy feliz de poder entrevistar y que nos cuentes desde ese punto de vista pues, de, primero, quién era María Alejandra antes de conocer a Sergio Vega, quién era esa mujer que, mejor dicho, como siempre, radiante en todo el sentido de la palabra. Bueno, Sergio hace una pregunta muy importante y es ¿quién era Aleja? Hace unos días cuando me lo preguntaban, yo dije, bueno, esta mujer que era en ese momento, que además agradezco a Aleja de ese entonces, me mostró todo lo que ella quería hacer, pero también lo que no quería hacer. Y en ese momento, esa Aleja, cuando era directora del ICRD, cuando ejercía un liderazgo tan pero tan grande en Pitalito, tenía toda su vida resuelta, ¿no? Casa, carro, sus inversiones, su hijita, vivíamos las dos solitas. Así que sentía que profesionalmente, que en cuanto a mi crecimiento, todo iba marchando muy, muy bien. Hasta que de pronto Aleja se topa con Sergio y ahí empieza a cambiar esa historia, ¿no? Esa mujer que probablemente creía que era una mujer completa en el sentido de todas las áreas, pues había algo que no había descubierto de ella y era que ese ser amoroso que estaba ahí dentro también tenía miedo de probablemente amar a otro ser humano e incluir en su círculo a otros chiquitines. Y fíjate cómo es la vida, ¿no? Por eso una aleja antes, una aleja ahora, que sin duda alguna es la que ella sí quiere ser. Recuerdo una vez que estaba allá en California y estaba viendo mi teléfono, fue una noche en el cual dormí los niños y empecé a ver Facebook, como se dice, stalkear, ¿cómo se llama? Hasta el que Stalkear, perdón. Y, y vi una foto de Aleja que me llamó mucho la atención y, no sé, me atrajo y fue donde le escribí ese primer mensaje. Que me lo respondió a los 3 días, ¿no? Dios Pero santo. ¿cómo fue esa ¿Esto ya lo reacción? habíamos contado? Sí, lo habíamos contado cuando Ok. tú me entrevistaste hace un par de meses, pero yo quiero que esa vez me preguntaste, pero yo di mi punto de opinión desde allá de California. Ahorita vamos a saber a 3.813 millas, ella, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción cuando viste en Facebook? Ah, no, yo te escribí por Instagram. Uh -huh. Porque yo vi la foto en Facebook y la fui a buscar en Instagram y fue donde le mandé el mensaje. Entonces, cuando viste Sergio Vega, ¿qué pensaste? ¿Qué? Cuéntanos. Bueno, esa pregunta es muy, muy linda porque casualmente yo no había visto nunca nada de Sergio. Recuerdo mucho en un diciembre, porque esto ya se los había contado, ¿no? Que yo permanecía muy, muy ocupada. Entonces, en ese diciembre, una compañera de mi trabajo me dijo, Aleja, mira esta pareja que está en Estados Unidos viviendo una situación muy, muy, muy caótica. Fue esa primera imagen la que quedó conmigo realmente.
Y creo que a Sergio lo había visto en algún momento en Facebook también, en unas imágenes en donde aparecía como agregar a mis amigos. Pero lo cierto era que, bueno, esa imagen quedó como puesta en mí. Cuando yo recibo ese mensaje, normalmente nunca revisaba mensajes de Instagram, y yo recibí un mensaje y era un mensaje supremamente lindo, porque era hermoso saber que una persona no se interesaba en ti, es decir, no te escribía con ninguna otra intención. El mensaje era tan pero tan lindo que yo de inmediato sonreí, porque el mensaje hacía alusión a nunca dejes de sonreír porque cualquier Persona. persona se puede enamorar de esa sonrisa. Y ¿Y yo cómo dije, no, wow, ¿Y cómo qué no? hermoso mensaje. Entonces, creo que eso fue lo diferente, ¿no? Por eso contesté ese mensaje entre tantos que tenía 3 días después. 3 días después de que Sergio me lo envió, además porque era un San Pedro, es decir, aquí en Colombia, en el Huila, celebramos una fiesta que yo era la encargada de organizarla, por tanto nunca tenía tiempo. Y en cuanto yo reviso ese mensaje pasado, iniciando julio, yo veo el mensaje y yo digo, wow, qué lindo. Yo le contesto ese mensajito con un corazón así con las manitos y decía, nunca lo voy a dejar de hacer, ¿no? Y le envió este GIF. Y bueno, ahí fue Ahí nuestra empieza, conversación. ahí empezamos pues a escribir esta historia, ¿no? Sin ninguna intención, sin ninguna sin intención, finalidad. sin una finalidad, empezó un día a día, ¿no? Pero en el transcurso de esos día a día, ¿tú qué pensabas? Lo más lindo de esa historia, ¿sabes? Ahorita que tú me lo preguntas, es que cuando yo veo ese mensaje, siento una ilusión enorme porque nunca nadie me había escrito así. A ver, ¿cómo nos escriben normalmente a las mujeres? Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola hermosa, divina. Le envían besitos, corazoncitos y demás. En este caso no era ese típico mensaje y por eso me llamó tanto la atención. Pero luego de que empezamos, que es tu pregunta, luego de que empezamos a hablar, fue algo súper precioso porque yo sentía como si a Sergio lo conociera desde hace mucho, mucho tiempo. Inclusive ahorita en este momento me da una alegría enorme porque recuerdo ese momento y es súper lindo porque yo sentía que a Sergio en otra vida probablemente lo hubiese conocido y cuando él empieza a contarme toda su historia fue algo demasiado conmovedor para mí, ¿no? Al yo no conocer nada de lo que había sucedido, fue sentirlo, también dejarlo que hablara horas y horas sin ningún corte, sin ningún pretexto, sin decirle, hey, yo soy aquí la importante. Como tú me estás conquistando, entonces pregúntame sobre mi vida. Eso siento que fue lo más hermoso del camino porque tú nunca tuviste esa intención, entonces fue algo que sin medida se convirtió en una conversación hermosa. Todos los días Sergio me escribía, sabía yo cómo estaba y sabes algo súper lindo, en mí se despertó una ilusión que hace muchos años no nacía. Esa ilusión creo que es la que me sostiene acá, ¿no? Porque era lindo lo que yo sentía dentro, eso que ustedes llaman mariposas, era precioso saber que alguien se acercaba a mí sin buscar algo a cambio. Eso fue lo que hizo realmente ese Sí, match. ¿no? Y fue bonito porque empezamos a ser parte de la vida de cada uno, ¿no? Tanto tú de Así la es. mía y yo de la tuya. Entonces, fue ese día donde empezamos a conocernos, ¿no? Como siempre hemos hablado de que nos conocimos, nos desnudamos nuestra alma y conocí realmente quién es María Alejandra y ella conoció realmente quién es Sergio Vega. Entonces fue algo bonito, ¿no? Y yo te pregunto ahora, ¿en qué momento tomaste esa decisión de ir a California a conocer a este flaquito, a este flacus? Pues luego de muchas jornadas de hablar, prácticamente Sergio sabía como todo mi día a día, ¿no? Inclusive, hay una pregunta que no me hiciste, pero quiero que ustedes la conozcan y es este pedacito de la historia en el que yo hablo con mi hija, ¿no? Gaby es el baúl abierto de Aleja, o sea, ella sabe todo de mí. Entonces cuando yo llego a comentarle a ella, mira amor, me estoy hablando con una persona de esta manera y demás, entonces
ella conoce a Sergio a través de mí, ¿no? Y cuando yo le empiezo a contar la historia, además porque en algunas ocasiones Gabrielita se quedaba con sus abuelitos, porque siempre he tenido ese espacio para mí solita, ¿no? Entonces Gaby se iba a compartir con sus abuelitos y yo me quedaba sola. Y hubo momentos, oigan, yo jamás trasnochaba, porque soy una persona supremamente enfocada, entonces como madrugo tanto, este hombre me llevó a que yo trasnochara un poco. Yo decía, ¿por qué no hacerlo si estoy haciendo feliz esa chiquitina de Aleja que en una conversación puede vaciarse absolutamente y también puede dar una palabra de aliento, ¿no? Entonces, esta conversación con Gaby llevó a que ella supiese todo, a que nos conociéramos y entonces Sergio hablaba, un día ya lo saludamos, luego también yo conocí a Juli a través de videollamada, nos Sí, saludábamos, eso fue Juli hermoso nos porque tú me contaba sus presentaste a historias. través de una pantalla a Gaby y yo a través de una pantalla te presenté a Julieta y a Juan José. Es más, Ajá. me presentaste hasta tus A papás, mi ¿no? mamá y a Albita mi y a... papá. Inclusive recuerdo mucho una fiesta que compartimos en el ICR de era el San Pedrito en julio, como 15 de Me julio, 14. presentó a toda la institución. A todo el equipo de trabajo y yo ese día estaba muy muy feliz. Recuerdo que le dediqué una canción a Sergio, no sé ni siquiera por qué dedicarle esta canción, pero yo se la canté. Y es una canción que nos identifica mucho, se llama Vida de mis De vidas, Santiago Cruz. porque yo sentía que un pedacito de Aleja era esa vida de Sergio, ¿no? Y yo los veía, veía a Juli con su sonrisa, yo la veía cuando ella me hablaba y yo decía, Dios, qué fuerte lo que han vivido, pero también mira cómo es, como ellos han llevado ese camino tan lindo. Entonces, este pedacito de la historia de hablar con Gaby es importante para la pregunta que tú me haces. Vuélvemela a hacer, Bueno, por no, favor. yo te voy a hacer antes, habían 3 horas de diferencia entre California y Ok. Colombia, ¿no? Entonces yo primero me despertaba y siempre lo primero que hacía era dar un mensaje a esta bella mujer. Cuando tú abrías tu celular y veías ese mensaje que decía Sergio Vega, Ah, sí, ¿qué sí, sí. sentías? Oye, Cuéntame. y lo más es que yo me acostaba, yo te decía buenas noches y Sergio todavía Tres quedaba horas, trabajando. Sergio 3 horas quedaba de diferencia. trabajando y él se despedía con un mensaje. Entonces, cuando yo me levantaba a las 4:40, yo leía sus mensajes y yo decía, oye, qué lindo volver a vivir esto. En algún momento, no sé, quizás con otros seres humanos hubiese pasado lo mismo, pero con Sergio había algo que era hermoso y es esa naturalidad. O sea, no había que ponerle ningún adorno, era como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y yo le contestaba su mensaje de la noche, ¿no? Yo le contestaba en esa mañana que tengas un lindo día y le hacía siempre un video. Recuerdo mucho un video que yo tengo subiendo las escaleras del parqueadero en el que yo ya te digo, hoy va a ser un día espectacular, disfrútalo mucho, sal a hacerlo todo, ama a los niños. Bueno, era un video súper lindo, pero como ese habían muchos, ¿no? Sí, no, y es que Entonces, aparte de la diferencia de horario, ella siempre era la primera persona y la última persona con la que hablaba cada día. Entonces, ajá, eso era súper fue, lindo. eso Oye, ¿y en algún momento yo te lo pedí a ti? Jamás, ¿no? jamás, yo te lo pedí. No, jamás. Simplemente Era se dio. mutuo, sí, sí, sí. Simplemente se Eso dio. era lindo. Y lo bonito es que, o sea, no había penas, no como que siempre cuando empiezo a hablar con alguien, ¿será que le escribo? ¿Será que es intenso? ¿Será que esto? Ajá, No, realmente todo era muy natural, ¿no? fluía. Fluía todo y cada vez que yo recibí un mensaje de ella, de verdad yo me sentía súper especial. Ajá, así es. También muy, muy especial. Bueno, y entonces volviendo a la pregunta, mujer, ¿en qué momento tú decidiste coger un avión y viajar 3.813 millas para encontrarte con este Flatus? Oigan, este pedacito es súper lindo, ¿no? Ya Sergio me había hecho esta pregunta hace un momentito, yo le desvié un poquito, pero era para que supieran que, ¿por qué incluir a Gaby, no? Porque resulta que Sergio en algún momento me dice si yo tengo visa y yo le digo, no, yo no tengo visa. Pero fue súper precioso porque yo le dije como, no, yo no quiero ir a Estados Unidos. Yo no, allá casi no me gusta. No sé, encontrémonos en otra parte. Y lo Quiero hacer un cierto, pues, paréntesis y cuando ella toma esa decisión ya llevamos más o menos 4 meses, ¿no? 4 meses 4 meses hablando, ¿no? hablando Ajá, todos los días, casi así es, 24 horas, de siete así días es. a la semana con esta mujer y después de 4 meses es donde
realmente yo le digo, oye, ven, ¿tú tienes visa? Y esta Ajá. mujer me dice, no. Y en fin, bueno, exacto. Yo no tenía visa, se hacen todos los documentos. Este pedacito lo voy a omitir porque sería muy larga la historia. Cuando contemos la historia real de todo, lo van a saber. Es, Más detallada. yo digo, ok, listo, vamos a hacer todo lo de la visa. Pero no fue con ninguna intención, vamos a hacerlo. Nos presentamos claramente lo que yo le dije a Sergio es, yo no voy a ningún lado sin mi hija. O sea, si tú quieres conocer a Aleja, tienes que conocer a Gaby. Entonces, Gaby fue la primera en subirse en el avión. O sea, ella se presentó conmigo efectivamente por mi vida y yo creo que por el histórico. Nos dieron esta visa y yo le dije a Sergio, si nos aprueban la visa, yo tengo una sorpresa para ti, pero yo estaba calladita. Entonces, en cuanto recibimos el no, yo lo primero que le digo a Sergio es, no, no nos la aprobaron. No nos la aprobaron. Y él como, no puede ser, entonces se desilusionó. Y al poquito tiempo, es decir, pasados unos minutos, le dije yo, mentiras, obvio que sí no la dieron. Entonces fue completa felicidad, ¿no? Y de inmediato yo le dije a Sergio, bueno, yo te tenía una sorpresa, ¿no? Entonces, como en octubre hay receso del colegio de Gaby, vamos a ir a conocerlos en octubre. Y eso fue mucha felicidad, ¿no? Yo la verdad estaba muy asustada, les cuento, fue mucho, mucho susto desde el momento en el que yo digo miércoles, yo voy a ir a conocer a una persona, ¡ah! Yo jamás la he visto y él cómo será. Y Dios mío, empezó como el miedo, ¿no? A llegar a mi vida. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Y todo fue súper bonito porque al final, mira, se dio, encontramos los vuelos, se compraron los vuelos, fuimos a California y bueno, eso es una historia larguísima, ¿no? Que tiene Pero muchos detalles preciosos. antes de que avancemos más, yo quiero hacerte también otra pregunta, muy importante. ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, ven, ya con Sergio va más allá de una amistad, empezaste a sentir como eso? Ok, yo creo que fue cuando yo digo que sí, que sí voy a, es este sentir de que yo digo, sí, vale la pena ir, o sea, vale la pena conocerlo. Yo creo que desde ese momento yo ya dije, aquí puede Aquí haber ya está algo pasando algo. más, sí, además que había esta sensación de poder hablar hasta tarde, de contarnos todo. Habían días en que Sergio me llamaba y yo estaba de repente en una reunión. Yo le contestaba solamente, o sea, jamás me lo pidió, yo le contestaba para que él supiese que yo estaba en una reunión y él me acompañaba. O sea, yo ni siquiera lo saludaba, él solamente se daba cuenta. Él decía, ok, ella está ocupada. Y cuando lo colocaba a este lado era queriendo mostrarle un pedacito de mi historia, ¿no? Y de ahí creo que ya ahí yo No, antes de que consideraba que había avances, algo muy, déjame muy decirte lindo. que yo estaba atento a todo lo que ella hacía mientras estaba en una reunión, en algún evento, alguna actividad y de verdad verla en acción, eso me llamaba mucho la atención y me sentía muy, muy, pero muy contento. Tú tomas esa decisión de coger un avión, cuéntame, mejor dicho, en ese trayecto Bogotá-San Francisco, ¿qué sentía? ¿Qué sentía María Alejandra? O sea, sentías nervios, sentías ansiedad, querías, decías o te preguntabas, ¿cómo voy a hacer al verlo? ¿Qué era lo que te decía Gaby? Cuéntanos, Ajá. cuéntanos, que es donde Bueno, uno ese, decía, ese ¡hola! episodio es súper lindo porque en ese momento ya no había ningún temor. En ese momento no había miedo. Siento que ya el miedo había pasado y que ya yo había tomado una decisión y yo soy supremamente decidida. Es decir, si voy a entrar en esto es porque ya tengo de cierta manera la noción de a qué voy a ir. Entonces, yo simplemente dije, vamos, Gaby estaba feliz, Gaby estaba súper emocionada. Ese trayecto fue muy, muy lindo. Inclusive Gaby me dijo, bueno, mamá, cuando ya íbamos en el avión que hicimos Sí. parada en Miami, Gaby me decía, mamá, ¿y tú cómo los vas a saludar? ¿Tú qué vas a hacer con Sergio? Y yo le dije, nada, amor, me imagino que le voy a dar un abrazo a Sergio y a Juli también, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Y no fue más. Yo iba súper tranquila. Ese viaje no lo disfrutamos tanto con Gaby, tanto, pero tanto. Inclusive, ¿saben? Nosotros teníamos un ritual que era hacer preguntas, ¿no? Entonces nosotros nos conocimos mediante preguntas. Yo le hacía infinidad de preguntas y él me hacía infinidad de preguntas.
Entonces yo llevaba en ese viaje y Gaby me ayudó a hacer las preguntas, a pasarlas a un cuaderno que era el del viaje. Yo siempre para los nuevos comienzos tengo un cuaderno. Y ese día que nos aprobaron la visa, yo tenía mi cuaderno, ese día lo compré, es decir, el cuaderno me eligió, yo lo compré, y ahí escribía todo lo importante para ese viaje. Y desde ahí simplemente fue como, vamos a vivir esta vida, cada día es un nuevo comienzo y vamos a decirle simplemente sí a lo que tenga que pasar. Bueno, llevamos más de 4 meses hablando y todo esto. Llegas a California y te encuentras face to face con Sergio Vega. ¿Realmente era lo que tú esperabas? Eso es un poco extraño porque ese momento fue de mucho nerviosismo. Yo soy demasiado tímida. O sea, tímida en este aspecto de que yo voy a conocer a un ser humano y yo no lo podía ver a los ojos. Esto era súper extraño. Porque yo lo saludé y él me decía como ya sal y yo como no, espera, tranquilo, voy a ir al baño y ya nos vemos afuera. Y él era como todo nervioso, no, Yo no soy cuelgues un el teléfono. poco intensín y entonces yo era paso a paso con ella, dónde va, en qué momento va, en qué sala va, en qué puerta va. Y nosotros con Juli estábamos esperándola afuera del aeropuerto con, con flores, con globos y con unas pancartas súper lindas que después se las vamos a compartir. Ajá. Entonces ese momento era como ya, sal, sal, sal. Y yo le decía como muy tranquila, ¿no? Espera, ya vamos a ir. Además que mis palabras fueron como, hey, tú vas a conocer a Aleja tal cual como es. O sea, ella no va a llevar ningún maquillaje, ella va a llegar con su bloqueador normal, el de todos los días. No se va a colocar ningún adorno, entonces las vas a ver así. Desde un momento hacia acá, decidí que ya Aleja, pues ella no requería ninguna aprobación, que si la ibas a conocer, tenías que conocerla tal cual, con toda el alma como ella ya lo había desnudado. Entonces, eso fue súper lindo. En cuanto los veo, claramente fue un, un momento pues de mucha complicidad ahí, porque fue saludarnos, subirnos a un carro, irnos todos, y era un poco de timidez, con también miedo, bueno, muchas cosas, muchas emociones, pero ahí pasaron muchas cosas lindas y esos detalles sí los van a conocer más a fondo porque tanto Juli como Gaby tuvieron comportamientos muy preciosos para nosotros que ya después los van a conocer. Durante ese viaje, cuando conociste por primera vez a Juli y después a Juan José, ¿qué sentiste también? Bueno, a Juli inicialmente fue precioso, ¿no? Es con la primera chiquitina que yo me encuentro y eso fue muy lindo. El escuchar su saludo, el poder abrazarla, el poder tener además otro pequeño chiquitín en mi camino, una chiquitina tan amorosa, eso fue supremamente lindo y además empezar una aventura completa con ellos, ¿no? Porque fue llegar, escucharlos, escucharla como hablaba, o sea, ya ahorita la Juli que veo es una niña más grande, en ese momento estaba mucho más chiquis y eso fue muy precioso, ¿no? En ese primer viaje hicimos un paseo súper lindo donde fuimos con Juli y Gaby y fueron dos amigos más de allá de California que son colombianos y fuimos a Lake Tahoe donde duramos como 3 días, ¿no? Ajá. Que fue súper lindo y compartimos. ¿Cómo fue esa experiencia en ese lugar tan maravilloso rodeado de estas personas, de No, nosotros? ese momento fue muy lindo, lo tengo tan grabado aquí. Cuando nos vimos por primera vez, cuando bailamos la primera vez Hicieron con un Juli, cuando TikTok. hicimos TikTok, cuando fuimos a Lake Tahoe y hacía tanto frío y comimos, recuerdo que eran chitos, nosotros frente a la playa con un frío increíble, las niñas se bañaban. Yo creo que eso no, no requiere tantas palabras porque lo que vivimos ahí fue pleno amor. También fue escuchar a Juli hablando de mamá, también preguntando cosas con papá, entonces hablábamos además porque éramos todos amigos, ¿no? En este momento éramos amigos, entonces ella preguntaba, eh, y hubo algo muy lindo que ella dijo en algún momento y es, ¿te pareces a mamá? Eso fue supremamente lindo, no sé de dónde fluyó, ¿no? Y en algún momento ella dijo también, somos una familia feliz y yo decía, wow, eso pueda que la niña esté obviamente muy cerca a todo lo que sucedió,
pero sus palabras eran naturales, sus palabras eran genuinas, eran auténticas. Entonces, eso significaba mucho para mí, ¿no? Esos No, son ahora que detalles. tú hablas de todo ese viaje, de verdad que se me vienen muchos recuerdos a la cabeza. Ese viaje fue súper lindo, fue en una cabaña en medio del bosque y había un jacuzzi. Si te acuerdas que duramos casi todo un día metidos en el Ajá. jacuzzi jugando con los Y yo niños. me fui con Juli y con Gaby a dar una vuelta, un paseo solitas. Y hay un reel que hicimos tirando hojitas hacia arriba. Ese día pasamos espectacular, tirando hojitas hacia arriba y disfrutábamos tanto, nos abrazábamos en el camino, cantábamos. Bueno, fueron muchas, muchas cosas. En ese viajecito no pudimos llevar a Juan José porque pues, estaba muy pequeño, además esos días estaba como con gripita y Lake Tahoe estaba en invierno y estaba haciendo un frío pues infernal, ¿no? Entonces no pudimos llevar a Juanito, Así es. pero después llegamos al apartamento y llega ese momento tan maravilloso, ¿no? Donde Sí, sí, sí. conoces por primera vez Pero a eso, Juanito. eso lo dejaremos para una siguiente historia porque yo sé que ustedes quieren conocer muchísimo más. Así que, Checho, cerremos este episodio con la última pregunta que para ti sea clave, clave, clave para mí en este tiempo de conocerlo. ¿Qué quieres contar conmigo? Bueno, amor, de verdad que escucharte decir todas estas cosas me llenan de mucha alegría, mucha felicidad. Y ya para cerrar, quiero que le des un mensaje a todas esas personas que hoy en día viven una situación, una historia parecida a la de nosotros. Cuéntanos. Bueno, yo creo que el mensaje sin duda alguna es que a esta vida vinimos a dar todo el amor, ¿no? Y que somos en esencia amor. Por eso no podemos permitir que en absoluto nada nos aleje de serlo. Si tienes la oportunidad de vivir con un ser a kilómetros de distancia, una amistad o inclusive alguna relación, continúen sosteniéndose en cerca porque a pesar de las distancias hay oportunidades para sentirnos cerca. Y pueda que dos cuerpos no se toquen, pero dos almas sí están latentes a sentirse. Y esto tan solo merece una decisión. Es simplemente tomar la decisión de ser amor. Puede sostener sorpresas. Sergio una vez me envió mariachis estando en Estados Unidos. Puedes hacer que las distancias se acorten con solamente gestos de amor. Nos escribíamos también mensajes, cartas, en fin. Y también quiero que sepan que todas las relaciones son una oportunidad para conocerte a ti mismo. Sergio vino a mostrarme lo grande y amorosa que puede ser Aleja y estoy segura que yo vine a mostrarle muchas cosas que Sergio también merecía volver a ver y sentir. Así que ese es mi mensaje. Muchísimas No, gracias, amor, gracias a por ti entrevistarme. por este nuevo episodio, por acompañarnos y que hoy seas tú la que entrevistara. Así es. Bendiciones para Los todos. esperamos en un próximo episodio de Luz para tu alma. No dejes de suscribirte y de poder sentir nuevas historias aquí en este canal. Un besito.